la placa, a la pantalla principal, otras internas. Ayer, a ver, ¿cuál sería el término? ¿Renunció? ¿La rajaron? ¿Se fue? ¿Cuál sería? Se fue, renunció. Renunció, pero le invitaron a renunciar. Estamos hablando de... Le abrieron la puerta. Débora Giorgi. Débora Giorgi. Subsecretaria de Comercio Interior, la segunda de Feletti. Casi como si fuese secretaria, porque Feletti casi que es un ministro, pero están todos bajo la órbita de Culfas. Pero ahí vamos a llegar a eso, porque lo que vemos es que no es la primera interna que se da en el gabinete. Ya tenemos varias internas. ¿Se acuerdan de esta? Claro. Seleccionamos 3 para hablar. Dale. Para ver también cómo se fue dando la interna y el desenlace. Esta fue la más fuerte quizás y la que puso en vilo a Martín Guzmán. Quiso y difundió públicamente, incluso desde vocero de Casa Rosada, daban por hecho que lo echaba Federico Basualdo, subsecretario de Energía. ¿Sí? Ministro, subsecretario. Este era un cargo mucho menor, pero tenía la banca ¿de quién? De la Cámpora, de la Máximo Cámpora. y compañía. De la Cámpora. Se pelean, dice que está renunciado, sale la Cámpora a decir no, no está renunciado. ¿Cuál fue el desenlace? Se llegó a anunciar que lo habían rajado. Se llegó a anunciar, ya se daba por hecho. ¿Cuál fue el desenlace? Quedan los dos así como está. Ninguno de los dos se fue. Incluso Guzmán llegó a decir, si no puedo echar a Basualdo me voy. Y al final se quedó, porque se quedan todos al final. ¿Cuál fue el otro caso como para tomar como ejemplo de cambios y de internas en el gabinete? Si pasamos a la siguiente placa, por favor. El de justicia. ¿Te acordás que Marcela Lozardo tenía una interna fuerte con Juan Martín Mena? Juan Martín Mena es el comisario de Cristina, si querés, en el Ministerio de Justicia, cuando estaba Marcela Lozardo, que era la socia de Alberto Fernández. Y este es el que habla con los jueces, además. Claro. Ese es el poder en el Ministerio de Justicia, el poder real, Marcela Lozardo. Cruces internas que le criticaban a Lozardo no ir a fondo con la reforma judicial, ¿te acordás? Todo el año pasado estuvimos con eso, ¿te acordás? Todo el año pasado, y el kirchnerismo, en plena pandemia, contábamos casos y contábamos fallecidos, y el kirchnerismo aceleraba por una reforma judicial y la criticaba a Lozardo por no avanzar en la misma velocidad. ¿Qué pasó finalmente? A ver si funciona. Mirá, tenemos un esquema de producción. Mirá, se puso en negro Lozardo. Se fue Lozardo. La resolución ahí... Mirá qué efecto. ¿Lo viste de Rabanala eso? ¿Sí? ¿No viste, Helio? Me da miedo, ¿eh? Impresionante. Bueno, la pasó a negro a Marcela Lozardo. O sea, el segundo tuvo más poder que la primera. Bueno. La primera se tuvo que ir. Bueno, y ahora... Esto fue algo que se fue repitiendo siempre. O sea, el kirchnerismo lograba esta es la de ahora. Peso. Y esta es la de ahora. ¿Y qué es lo que cambió? Culfas, ministro de la Producción, Desarrollo Productivo, cercano a Alberto Fernández, Débora Giorgi, que llega con Feletti, que llega con el aval de Cristina Kirchner de la Cámpora, se pelean, y esta vez el cambio final y el efecto lo vas a tener ¿dónde? A ver. Ahí va, ahí va. Ahí va. Pero, ahí está. Muy bien. Se fue pasó a negro Débora Giorgi. Esto conceptualmente para la pelea del Frente de Todos es importante. Le empoderó, y esto se ve que es un resultado después de las elecciones, empoderó a personas que estaban idos. Matías Culfas decían que se iba, sí. Pero cuando vos hablabas incluso con funcionarios del ministerio decían, y no sabemos qué va a pasar. Ya daban por hecho que probablemente un mal resultado electoral era obligatorio hacer más cambio de gabinete y que Culfas tenía todo el boleto picado. Y ahora se fortalece. Ahora, les hago una pregunta y arranco con Helio, que es la que más sabe de esto. Débora Giorgi se suponía que era la que iba a venir a controlar los precios. Era como junto con Feletti, era la representante de esa política. Sí. ¿Esto quiere decir que va a cambiar la política? ¿Que van a dejar de controlar precios? No va a cambiar, no va a cambiar. De hecho, ¿sabés qué? Muchos la llamaban la mujer de la carne, porque era la que tenía esa negociación, llevar esa negociación adelante. Bueno, la verdad que por ahora no logró que baje el precio de la carne, pero claro, no tiene que ver con el sector, es lo que decimos siempre, tiene que ver con el nivel de inflación que hay en la Argentina. Sin embargo, Feletti ya salió a ratificar el rumbo que tiene en cuanto al control de precios, tanto el precio de alimentos como anticipábamos días atrás, el cepo a la carne, que va a seguir así en el 2022. Esto es algo que ya vienen adelantando, así que no hay una diferencia allí. Pero quiero sumar una cosita, Tato, con respecto a lo que decía recién Gaby, y cómo cambió la situación, el resultado de las elecciones y sobre todo la situación de Culfas. Porque antes de las elecciones, cuando uno hablaba con gente de Secretaría de Comercio, te decían,
Feletti va a ocupar el lugar de Culfas y Débora Giorgi va a ocupar el lugar de Feletti. Claro. Y finalmente, no solamente no pasó eso, sino que Débora Giorgi ahora se fue. Veremos si va a La Matanza, de vuelta o a dónde se va, pero terminó dejando la subsecretaría. Claro. ¿no? Lo que es importante para mí, perdón Rubén, una cosa para terminar, es que en la pelea Alberto-Cristina, que sigue estando, aunque no esté aplacada, quiere decir que en esta no hubo una defensa cerrada de Débora Giorgi. No, se ve que Cristina dijo, no sé ni por qué me preguntan por esta mujer. Claro, pero fue funcionaria Basualdo de ella. Sí lo defendió. Pero Basualdo era de la Cámpora. Sí, bueno, era de Máximo. Era de Máximo, pero la pregunta es, ¿quiere decir que esto es parte también del plan de ella de decir, bueno, es el gobierno de Alberto? Ojo, a mí me parece que puede también ser eso, porque hay que recordar que Débora Giorgi, que viene de la época de Carlos Menem, fue funcionaria en varias oportunidades. Sí, nunca hizo las cosas bien, pero la siguen llamando. Fue siempre del área de industria, fue funcionaria de Cristina de Kirchner del área de industria. Y estuvo adentro del bote salvavidas que salió del gabinete de Cristina para La Matanza, como acaba de mostrar. Es decir, era del núcleo muy cerrado. A ver, ninguno de estas personas que se van se quedan sin trabajo, ¿eh? No. Todos son reciclados, van a embajadas o a La Matanza. A La Matanza de funcionarios. Ahora, me parece que el otro problema que hubo aquí es Culfas se refuerza, como decían muy bien Eleonora y Gaby, Culfas se refuerza y al mismo tiempo ella no hizo nada de lo que le pedían que hiciera. Ahora, a los efectos, y acá no hablemos de los efectos técnicos, aquí hablemos en los efectos de lo que quería Cristina, sobre todo con esto. El congelamiento no funcionó, algún culpable tiene que haber, no fue efectiva sobre todo en el tema de la carne. Perdón, si no funcionó, que no lo logró. No lo logró, pero exactamente, si no no lo logró. funcionó, ¿por qué van a insistir con esto, Slavinsky? Porque se muestran más señales que las medidas de fondo. Claro. Porque las medidas de fondo, yo creo que hay cierta incapacidad. O sea, es todo zaraza. Es todo un acting. Voy a decirlo en palabras Sí. más convincentes quizás, pero hay cierta incapacidad o cierta impericia o cierta sensación de que va a ser imposible de que en el corto plazo se consigan los resultados esperados. Entonces es mejor mandar una señal para después tratar de sostener el largo plazo. Yo creo que es una característica de los gobiernos, sobre todo en Argentina en el último tiempo, de mirar demasiado el corto plazo y la búsqueda de resultados rápidos en vez de embarcarse en una política mucho de más largo plazo. Claro. Igual en el caso de esta mujer, digamos, por eso digo, esto no es por virtud, es por defecto. Le están diciendo, andate, porque no fuiste efectiva en aplicar algo que era muy difícil que iba a ser efectivo. Pero vos fíjate el alto perfil. Igualmente responsable. Pero fíjate la relación entre el alto responsable. perfil en la campaña del control de precios con el bajo perfil actual. Pero, eso es lo que marca esa señal que se quiere. Sigue habiendo tengo una pregunta. ¿Estás seguro que está todo? Está bien lo que dice Gabriel Slavinsky. ¿Están controlando los precios? No me consta. ¿O se terminó? No me consta, la verdad que no. Una herramienta, una señal electoral para ese momento de búsqueda de nos estamos ocupando de este tema. Y ahora pasado, la mirada más en el largo plazo. Que con Feletti está todo bien, además, o que creen que Feletti está haciendo todas las cosas bien.